Bien, continuando con programación visual y orientada a eventos en Python, vamos a comenzar a trabajar con base de datos y vamos a hacer un juego donde para diversas categorías, geografía, historia, matemáticas, etcétera, que van a estar en una tabla de una base de datos de tal manera que podamos incrementar el número de categorías, modificarlas, etcétera. Y vamos a tener para estas categorías, geografía, historia o matemáticas, diferentes preguntas. Por ejemplo, el padre de la patria y 4 opciones: Porfirio Díaz, Morelos, Hidalgo o Allende. Y cuando demos clic en alguno de estos botones, por ejemplo, si damos clic en el botón número 3, nos dirá que es correcto y por lo tanto mi jugador va a avanzar en el juego hasta llegar, la idea es llegar a la meta. En el siguiente turno jugará otro jugador, el jugador número 2, y el jugador número 2 encontrará otra pregunta diferente y dará clic, por ejemplo, a la primera opción. Si esta es correcta, también avanzará. De no ser correcta, supongamos que el tercer jugador da clic en una opción incorrecta, entonces quien va a avanzar es la ignorancia, que es este jugador negro que está acá. Y cada vez que alguno de los jugadores se equivoque, es la ignorancia quien va a ir avanzando. La idea, obviamente, es que alguno de estos jugadores gane y que no gane la ignorancia. Si la ignorancia llega a la meta, entonces todos los demás jugadores habrán perdido. Esta es la idea, y para ello vamos a tener que generar en este video, en primera instancia, una base de datos para contener la información con la cual vamos a jugar. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra base de datos, y entonces aquí vamos a dar en nueva y le vamos a llamar ignorancia y la vamos a crear. Vamos a tener 2 tablas por lo pronto. Vamos a ver cuál es la estructura que vamos a colocar esas tablas. Vamos a tener una tabla para las categorías. Vamos a llamar categoría, y esta tabla va a tener los siguientes campos: el ID, categoría, va a ser un entero, va a ser autoincremento y va a ser llave primaria. Okay. Y luego le vamos a poner su descripción. Y la descripción va a ser un varchar de unos 30 caracteres. Y bien, esta es mi primera tabla, y luego voy a tener una segunda tabla y en esta segunda tabla lo que voy a tener son preguntas. Y bien, voy a tener pregunta, voy a tener un ID de la pregunta, que igual que el ID de la categoría va a ser un entero, va a ser un autoincremento y va a ser llave primaria. Igualmente aquí la pregunta, el ID de la pregunta, pues va a ser un entero, autoincremento y llave primaria. Voy a tener la pregunta, que va a ser un varchar de unos 100 caracteres. Necesitamos más caracteres para poner la pregunta ahora, y luego le voy a poner opción 1, que va a ser un varchar de 50 caracteres, opción
no puedo dejar espacios en blanco en una base de datos. Entonces opción 1, opción 2, igual un varchar de 50 caracteres. Y así voy a hacer otras dos opciones, opción 3 y opción 4. Y aquí le voy a poner cuál es la correcta. Correcto, y va a ser un entero. Y finalmente le vamos a poner el ID de la categoría, que es otro entero. Y bueno, entonces ya tenemos nuestra tabla de categorías y nuestra tabla de pregunta. Aquí vamos a tener una relación. Vamos a poner aquí la forma en que se relacionan estas dos tablas. El ID de categoría que tenemos allá se va a relacionar con este ID de categoría que tenemos acá. Y ahora vamos a ponerle cómo se relacionan. Esto que estoy colocando ahí me indica que aquí hay una relación de 1 a n. De este lado, donde tengo el circulito significa que es 1 a n, es decir, para una categoría habrá varias preguntas y para una pregunta una sola categoría. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Este es el ID, categoría, y esta es su descripción. Bien, entonces para la categoría 1, que vamos a decir que sea geografía, la categoría número 2 va a ser historia, la categoría número 3 va a ser matemáticas, y la 4 va a ser biología. Esta es mi tabla. Y ahora vamos a insertar la tabla, colocar las columnas, el ID, voy a dejarlo así, ID, pregunta, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, correcto, y el ID de la categoría. Ok, este se va a ir generando automáticamente porque es un autoincremento. Y aquí vamos a decir de geografía, capital de Durango. Aquí vamos a ponerle Saltillo, Durango, vamos a ponerle Mazatlán y vamos a ponerle Colima. Obviamente la respuesta correcta es la 2, Durango, y la categoría es 1, es decir, es de geografía. Si agregamos otra, sería la número 2 porque va en orden, se va generando automáticamente. Y aquí le vamos a poner padre de la patria.
y aquí le vamos a poner a Porfirio Díaz, a Morelos, a Hidalgo y a Allende. Entonces la respuesta correcta aquí es 3 y la categoría es 2, historia. Bueno, esa es la estructura de la base de datos y vamos a ver cómo la creamos. Nos vamos aquí, ya tenemos ignorancia, esta es mi base de datos. Voy a crear aquí, crear una tabla y en el nombre le voy a poner categoría. Y número de columnas, voy a decir que son 2 columnas. Y aquí el nombre va a ser ID categoría. El tipo es entero, predeterminado ninguno, cotejamiento ninguno, atributos ninguno. Vamos a decir que es índice primario, que es, aquí le damos continuar simplemente. Y aquí le decimos que es autoincremento. Y luego aquí viene la descripción. La descripción va a ser un varchar. Aquí está. Y dijimos que iba a ser un varchar de 30 caracteres. Y listo. Le vamos a decir que lo guarde. Y entonces aquí ya tengo mi tabla categoría. Voy a crear una nueva, le doy clic aquí en nueva y le voy a decir que el nombre de la tabla se va a llamar pregunta. Aquí son 1, 2, 3, 4, entonces voy a agregar 4 columnas más, como continuar, y aquí va a ser ID pregunta, es otra vez un entero, va a ser llave primaria y va a ser autoincremento. La segunda columna es pregunta, este es un varchar, dijimos que era un varchar de 100 caracteres. Y luego opción 1 es otro varchar de 50 caracteres. Opción 2 es otro varchar de 50 caracteres. Opción 3 es otro varchar de 50 caracteres. Opción 4, varchar también de 50 caracteres. Correcto, es un entero. El ID de categoría. Este es un entero. Y ok. Le damos guardar. Y bien, aquí terminamos la base de datos. Ahora vamos a insertar algunos datos para poder comenzar a trabajar con el desarrollo. Después desarrollaremos la forma de insertar esta información a través de nuestro sistema. Comenzamos con categorías. Nos vamos a la opción de insertar. Y el ID lo vamos a dejar en blanco, puesto que ese autoincremento se va a generar solo. Entonces decimos que es geografía. Historia. Y le damos en continuar. Y nos aparece que aquí que insertamos 2 filas y el query con el cual se insertaron las filas. Si le damos aquí en categoría, doble clic, nos muestra las 2 filas que se insertaron. Vamos a agregar otras 2, de acuerdo a lo que habíamos
planteado aquí. Entonces nos falta matemáticas y biología. Entonces aquí ponemos matemáticas y biología. Continuar nuevamente. Y aquí tenemos nuestras 4 filas. Ahora vamos a agregar en la otra tabla. Vamos a la tabla de preguntas. Insertar. Y vamos a poner la pregunta. ¿Quién es el padre de la patria? Y aquí vamos a poner las opciones. Porfirio Díaz, Morelos, Hidalgo o Allende. El correcto es el número 3, la opción número 3 es la correcta. Y la categoría es la 1, que es la categoría de historia. Entonces ya tengo aquí quién es el padre de la patria. Voy a insertar, vamos a ver las preguntas. Y aquí ya tengo quién es el padre de la patria y las opciones. Vamos a insertar otro más. Y vamos a ponerle aquí capital del estado de Durango. Y aquí ponemos Colima, Saltillo, Durango o San Miguel de Allende. Correcto es Durango, la opción número 2. Y la categoría es la número 1, que es geografía. Entonces vamos a ver. Pregunta. Y de categoría, me equivoqué en la categoría de historia, es la 2. Entonces me voy aquí a preguntas y le doy clic aquí. Doble clic y le puedo cambiar la categoría por la número 2. Y entonces ya tengo aquí la primera pregunta: ¿quién es el padre de la patria? Las opciones, cuál es el correcto. La categoría es 2, que corresponde a historia. La segunda pregunta es la capital del estado de Durango. Las opciones, el correcto y el ID de la categoría. Aquí tengo, esto está mal escrito. Colima. Ok. Bien. Esta es la base de datos que vamos a utilizar para el desarrollo que comenzaremos en el próximo video.